Buenas tardes, compañeros y profesora. El día de hoy expondré la unidad 2 de la materia de gestión de capital humano, que es el tema de análisis y diseño de puestos, que contiene 6 subtemas que a continuación explicaré a detalle. Por favor, poner mucha atención. Gracias. Introducción. Para que el profesional pueda actuar de manera proactiva, necesita información sobre los recursos humanos y las necesidades de su organización. La actividad del Departamento de Recursos Humanos se basa en la información disponible respecto a puestos. Los puestos de trabajo constituyen la esencia misma de la productividad de la organización. Subtema 2.1. Importancia y uso del análisis de puestos. Cuando se acometa el proceso de análisis de puestos de trabajo, deberá tomarse conciencia de su contribución al desarrollo de otros procesos típicos de gestión de recursos humanos. Así, el análisis de puesto de trabajo 1. Facilita el proceso de reclutamiento y selección del personal. El análisis de puestos y en concreto la especificación del mismo permite elaborar su perfil y conocer cuáles son las características de las personas idóneas para su desempeño, orientando sobre el lugar al que deberá acudirse para su reclutamiento, así como establecer hipótesis sobre las cuales deben ser las cualificaciones poseídas por los futuros titulares de los puestos y seleccionar los métodos adecuados para su selección. 2. Propicia la transparencia en el proceso de contratación. Entendido como un proceso de elección bilateral entre la organización y el individuo, resulta importante poder suministrar a las personas información no solo sobre las exigencias y obligaciones del puesto, sino también sobre las satisfacciones susceptibles de obtenerse a través de su desempeño. Puede ser, por tanto, una información relevante para la decisión de los candidatos en cuanto a su pertenencia o no a la organización. 3. Orienta el proceso de formación del personal. Tanto la descripción como especificación permite la preparación de programas de formación del personal dirigidos a conseguir el mayor ajuste entre los individuos y los puestos de trabajo que ocupan. 4. Posibilita la gestión de las carreras profesionales de los individuos, promociones y demás movimientos de personal. La planificación de carreras requiere de información relativa a las exigencias y naturaleza que cada puesto plantea. El análisis de puestos contribuye a que se realice una correcta afectación de los recursos humanos, impidiendo que se cumpla el tan terminado principio de Peters: la persona asciende hasta que llega al nivel máximo de su incompetencia. 5. También es considerado un soporte fundamental en el proceso de valoración de puestos y la armonización salarial. 6. Igualmente, constituye un instrumento de inestimable ayuda para la evaluación del desempeño. Mediante el análisis de puestos de trabajo, la organización puede identificar los comportamientos y resultados que distinguen a aquellos individuos que obtienen excelentes desempeños de aquellos que otros no lo consiguen. 7. Rediseñar el trabajo. Como hemos visto anteriormente, el proceso de análisis de puestos de trabajo y el de diseño de los mismos está íntimamente relacionado. En ocasiones habrá que proceder al rediseño para eliminar las disfuncionalidades que se hayan detectado en la descripción de estos. 8. Permite la localización de fuentes potenciales de accidentes y enfermedades profesionales. 9. El análisis de puestos de trabajo, mejor dicho, la descripción del puesto de trabajo, juega un rol importante en el outplacement. Efectivamente, como señalan Carroll, Elbert y Hatfield, los responsables de recursos humanos pueden hacer uso de esta figura para ofrecerles a los empleados afectados por una descontratación, ya sea temporal o definitiva, un resumen que ofrezca información detallada sobre la labor realizada en la empresa para facilitarles así el establecimiento de una nueva relación laboral en otra organización. 10. El análisis de puestos de trabajo incide en factores determinantes del comportamiento organizativo de los individuos, cuales son, entre otros y principalmente, motivación y satisfacción. El análisis de los puestos de trabajo es un instrumento de gestión de los recursos humanos que se convierte en una condición necesaria para el correcto desarrollo de los otros procesos. Otro tema importante es la contribución para con el responsable de línea. No solo este proceso es importante para el Departamento de Recursos Humanos, sino que también para los directivos de línea que se ven implicados en él. La Dirección de Recursos Humanos es entendida a partir de su carácter compartido, responsabilidad de la línea y función del staff del personal.
Razones por las que los directivos de línea se interesan por el análisis de puestos de trabajo son los siguientes. Primero, necesitan esta información para comprender el flujo de trabajo que tiene lugar en su unidad y poder tomar decisiones que permitan incrementar su excelencia, la mayoría de ellas encaminadas a equilibrar la carga de trabajo entre sus subordinados. Segundo, para poder intervenir con conocimiento de causa en el proceso de selección, de lo contrario su intervención estará cargada de juicios de valor o se limitará a delegarla en la unidad de recursos humanos. Y tercero, para poder realizar una objetiva evaluación de sus subordinados y lo que es más importante, ofrecerles una retroalimentación útil y objetiva sobre su desempeño. El análisis de los puestos de trabajo ayuda a los directivos de línea a lograr un mejor reparto de tareas, responsabilidades y poderes, evitando de esta forma solapamientos que, en la mayoría de los casos, originan conflictos desagradables en el seno de la organización. También, otro dato importante, el análisis de los puestos de trabajo permite que los directivos de línea logren alcanzar con mayor facilidad aquella tan repetida máxima que reza, "The right man in the right place", el hombre correcto en el lugar correcto. Por tanto, son previsibles incrementos de productividad al asignar con criterios de eficacia las personas a los distintos puestos de trabajo. Es importante que cada puesto de trabajo tenga al empleado indicado, así para que éste se lleve de la mejor manera y así la empresa trabaje fácilmente y sin tanto margen de error. Un entorno de trabajo sano genera trabajadores productivos y un ambiente laboral armónico. Contribución para con el empleado. Cruden y Sherman señalan las siguientes ventajas que para los empleados de una organización ofrece el análisis de puestos de trabajo. Número 1. Permite al empleado conocer y comprender mejor los deberes y responsabilidades de su puesto. Número 2. Los datos obtenidos pueden ser utilizados para distribuir la carga de trabajo entre los empleados, de forma que se eviten situaciones discriminatorias entre estos. Número 3. La especificación del puesto de trabajo puede ser usada por los empleados como una guía o referencia para el autodesarrollo. Subtema 2.2. Métodos para el análisis de puestos. El análisis de los puestos es el fundamento de muchas prácticas de la ARH y sirven para justificar las descripciones del puesto y otros procedimientos de selección de la ARH. Se usan varios análisis de puestos, cada uno con ventajas y desventajas específicas. Dos de los métodos más populares son: análisis funcional del puesto, método del incidente crítico. El análisis funcional del puesto utiliza un inventario de los diversos tipos de funciones o actividades laborales que pueden constituir cualquier puesto. Específicamente existen tres amplias funciones de los trabajadores que forman la base de este sistema, que es datos, gente y cosas. El método del incidente crítico. El objetivo de este es identificar las tareas decisivas del puesto. Las tareas decisivas del puesto son los deberes y las responsabilidades importantes en el trabajo que realiza el empleado y que lo llevan al éxito. Otro dato es que pueden existir otros métodos de elaboración, como son: método de la entrevista individual. Al usar este método se selecciona un equipo de titulares de un puesto de trabajo y se le entrevista ampliamente. Los resultados de estas entrevistas se combinan en solo análisis de puesto. También está el método de la entrevista grupal. Este es similar al anterior, excepto que el conjunto de titulares de los puestos se entrevista simultáneamente. Aunque aumenta la precisión de la evaluación de puestos, la dinámica grupal puede entorpecer su eficacia. También está el método del cuestionario estructurado. Bajo este método se envía a los trabajadores un cuestionario diseñado específicamente para que ellos señalen los puntos que desempeñan en su puesto de trabajo en una larga lista de las tareas posibles. Método de la conferencia técnica. El método de la conferencia técnica se vale de los supervisores con un amplio conocimiento del puesto. Aquí las características específicas del puesto se obtienen de los expertos, aunque es un buen método de recolección de datos. Frecuentemente pasa por alto las percepciones de los trabajadores titulares acerca de lo que ellos hacen en su trabajo. Y por último, el método del diario. Este método requiere que los titulares de trabajo registren sus actividades diarias. Este método es el que lleva muchísimo más tiempo y puede extenderse por los largos periodos, aumentando sus costos. Subtema 2.3. Descripción de puestos. En el ámbito de la profesionalización, se argumenta que los perfiles de los puestos son, por principio, la base de cualquier organización que busque profesionalizarse y atraer o conservar a los elementos humanos que aseguren la pertinencia de los objetivos institucionales.
Las descripciones de los puestos comienzan con el análisis del cargo. La información exacta de los puestos, que deriva del estudio de las partes que integran a la institución, es necesario para dirigir eficientemente las operaciones de toda institución, obtenidas a través del análisis de los puestos que integran a una institución. Las descripciones son la herramienta indispensable en la selección, la capacitación y la evaluación de desempeño. Cuando las descripciones de los puestos se formulan correctamente y son compartidas por los integrantes de una organización, se convierten en una valiosa herramienta administrativa y en una guía elemental para quien ocupa el cargo. Una descripción de puestos, en síntesis, es una declaración formal de los deberes y las responsabilidades de un puesto específico, basada en la información obtenida a través del análisis de las funciones laborales. Al igual que los perfiles, las descripciones de puesto no deben limitarse a la persona que ocupa el cargo en un determinado periodo de tiempo. La descripción de puesto es simplemente un documento en el que se enlistan los objetivos y las funciones del puesto, así como el entorno social y las dimensiones que influyen o afectan a dicho puesto. En este documento se detalla lo que idealmente debe hacer el ocupante del puesto, no necesariamente lo que hace, así como la frecuencia en que lo hace, cómo lo hace y para qué lo hace. Algo que debemos tomar en cuenta es que un puesto es la unidad básica de las organizaciones, es decir, un área o departamento consiste en un conjunto de puestos y la suma de todas las áreas o departamentos conforman a la organización. Muchísimos empresarios han comentado que ellos no requieren tener descripciones de puestos, dado que todos sus colaboradores saben lo que deben hacer. Desde un punto de vista superficial, podemos decir que la mayoría de los trabajadores siempre saben lo que deben hacer. Es evidente que todos los trabajadores conocen la rutina de su trabajo, pero lo importante no es eso, sino que debemos preguntarnos, ¿lo que hacen mis empleados contribuye o aporta valor a la organización? Si no se hicieran algunas de esas tareas, ¿la empresa obtendría los mismos resultados? ¿Mejores? ¿Peores? De aquí la importancia de realizar un análisis de puestos para obtener las descripciones y los perfiles de puestos que realmente necesita la empresa y luego buscar a las personas ideales para cubrir dichos puestos. Suena fácil, pero es mucho trabajo. Es importante mencionar que la descripción de puestos es muy confundida con el perfil de puestos o con el análisis de puestos, inclusive para algunos expertos, pero por puro sentido común, la descripción enuncia lo que se espera que el ocupante de un puesto realice en términos de actividades y resultados. Por el contrario, el perfil de puesto establece o perfila las características de personalidad, las competencias laborales, la experiencia, la formación e inclusive las condiciones de trabajo que el ocupante de puesto deberá idealmente de tener. El análisis de puestos es un estudio muy importante. Se realiza para identificar los objetivos y las funciones que realmente se llevan a cabo por los ocupantes de un puesto en específico, así como las competencias laborales que tienen estos ocupantes y su resultado en una descripción y en un perfil de puestos. Algo importante que debemos tomar en cuenta, la organización necesita una dirección y una estrategia para conseguir sus objetivos. Los empleados y colaboradores necesitan saber qué papel deben cumplir dentro de la organización para favorecer el buen desarrollo de su trabajo y en consecuencia el crecimiento mutuo de la empresa. Para las empresas, la descripción de puestos de trabajo aporta grandes beneficios en la gestión de personas y el clima laboral. Ofrece una visión completa de las necesidades de un puesto de trabajo y la definición de perfiles, lo que ayuda al reclutamiento y selección de candidatos para el puesto. Elementos de la descripción del puesto, los cuales son datos generales del puesto, el cual lleva nombre del puesto, áreas a las que pertenece, localidad en donde se ubica el puesto, el número de plazas existentes, edad y sexo requeridos, líneas de reporte directo y funcional, posibles sustitutos, la misión o razón de ser del puesto. ¿Cuál es el objetivo del puesto? Es un resultado específico que se espera que debe alcanzar el ocupante del puesto. ¿Cuántos objetivos debe tener un puesto? Los que sean necesarios. Sin embargo, si un puesto tiene muchos objetivos, es decir, más de 7 u 8, seguramente está mal definido y deberá hacerse una revisión exhaustiva del puesto a través del análisis de puestos. Funciones del puesto. Los objetivos los partimos en tareas y responsabilidades, lo que nosotros llamamos funciones. Cada función debe reflejar una sola tarea o responsabilidad específica.
El entorno social en la descripción de puestos. En cuanto al entorno social, su importancia radica en que nos ubica al puesto dentro de un contexto social y por lo tanto nos permite inferir ciertas habilidades o competencias laborales que el ocupante del puesto debe tener, pero esto lo especificamos dentro del perfil de puesto. Dentro del entorno social se sugieren los siguientes actores: A. Supervisor inmediato. B. Clientes externos. C. Proveedores. D. Clientes internos. E. Compañeros de trabajo. F. Comités interdisciplinarios. G. Jefes directos. Y H. Subordinados. Esta separación nos implica que no puede haber otros actores, como por ejemplo sindicatos, pero eso es muy común. Las dimensiones en la descripción de puestos. Finalmente, las dimensiones nos ayudan a redondear el contexto y el tamaño de la responsabilidad del ocupante del puesto. Es decir, no es lo mismo ser el gerente de ventas de una empresa que vende 10 millones de pesos anuales al gerente de ventas de una empresa que vende 1,000 millones de pesos anuales. Y tú te preguntarás, ¿qué dimensiones son las que debo manejar? Esto es muy variable. Sugerimos como las principales las siguientes: A. Ventas anuales. B. Presupuesto manejado. C. Número de subordinados. Y D. Recursos materiales asignados. Subtema 2.4. Especificación de puestos. El análisis del cargo pretende estudiar y determinar todos los requisitos, responsabilidades comprendidas y condiciones que el cargo exige para poder desempeñarlo de manera adecuada. Es una verificación comparativa de las exigencias que dichas tareas o atribuciones imponen al ocupante. Estructura de la especificación de un puesto. El siguiente es un ejemplo de la estructura que podría tener una especificación de puestos. Requisitos intelectuales: instrucción básica, experiencia, adaptabilidad al puesto, iniciativa necesaria, actitudes necesarias. Requisitos físicos: esfuerzo físico necesario y habilidades. Responsabilidades implícitas. Condiciones de trabajo. Ambiente de trabajo. Factores de especificación. Los factores de especificaciones son puntos de referencia que permiten analizar una gran cantidad de cargos de manera objetiva. Son instrumentos de medición construidos de acuerdo con la naturaleza de los cargos existentes en la empresa. El análisis de cargos se refiere a estos factores de especificaciones, que pueden aplicarse a cualquier tipo de nivel de cargo. Requisitos intelectuales. Incluye los siguientes factores de especificaciones. Requerimientos educacionales. Incluyen la educación formal mínima, cursos especiales o el entrenamiento técnico considerado necesario. Experiencia. La mínima cantidad y tipo de experiencia requerida para que un empleado ocupe un puesto generalmente puede expresarse en términos objetivos y cuantitativos. Requerimientos de conocimientos específicos. Pueden incluir un conocimiento sobre ciertos asuntos particulares que no pueden cubrirse con los requerimientos educacionales o la experiencia. Adaptabilidad al cargo. Habilidad requerida en un individuo para encajar en una situación particular y para trabajar armoniosamente con otros. Iniciativa necesaria. Actitudes necesarias. Requisitos físicos. Esfuerzo físico necesario. Incluye la cantidad de esfuerzo físico requerido para desempeñar un puesto, el tipo de esfuerzo y la duración en tiempo en que debe mantenerse tal esfuerzo. Capacidad visual. Destreza o habilidad. Pueden tener que definirse en términos de cantidad, calidad o naturaleza del trabajo que debe desempeñarse, o en términos de la puntuación mínima que debe ser alcanzada en ciertas pruebas. Complexión física necesaria. Responsabilidades implícitas. En práctica común, sumanizar los diferentes tipos de responsabilidades que el empleado puede requerir. Supervisión de personal, material, herramientas o equipos, dinero, título o documentos, contactos internos o externos, información confidencial. Condiciones de trabajo. Ambiente de trabajo. Se refiere al medio físico dentro del cual debe desempeñarse el puesto.
Riesgos. Consiste en enumerar los riesgos que pudieran ocasionar daño físico. La especificación de los riesgos puede ayudar a asegurar que las personas asignadas a puestos peligrosos cuenten con las calificaciones mentales y físicas necesarias para desempeñar el trabajo en forma segura. Beneficios. Incluye capacitación, remuneración, carrera, etc. El rediseño es un factor inherente a la reingeniería. El trabajo está diseñado siguiendo prácticas tradicionales que ya no responden al entorno altamente competitivo actual, razón por la cual la innovación de los procesos se hace necesaria en la mayoría de las organizaciones. Repensar de manera fundamental los conceptos o premisas en que descansa el proceso es otra característica de la reingeniería. El rediseño es un factor inherente de la reingeniería. El trabajo está diseñado siguiendo prácticas tradicionales que ya no responden al entorno altamente competitivo actual, razón por la cual la innovación de los procesos se hace necesaria en la mayoría de las organizaciones. Repensar de manera fundamental los conceptos o premisas en que descansa el proceso es otra característica de la reingeniería. La reingeniería empieza sin ningún preconcepto, sin dar nada por sentado, y determina primero lo que una empresa debe hacer y después cómo hacerlo. La reingeniería debe olvidarse por completo de lo que es el proceso actual y concentrarse en cómo debe de ser. El rediseño radical de procesos significa que la reingeniería se aparta del concepto tradicional de hacer mejoras a los procesos existentes. La reingeniería se centra en los procesos estratégicos de la empresa, es decir, en aquellos que dicen relación con las actividades más importantes de la misma y que están fuertemente ligados con su estrategia genérica de negocios. Los procesos no están completamente aislados en una organización. Existen estructuras, políticas y prácticas que sustentan a los procesos. Al rediseñar los procesos, hay que variar muchos de estos marcos de sustentación. La productividad del empleado, su satisfacción con la labor que lleva a cabo y las dificultades en su labor proporcionarán una guía de lo bien diseñado que se encuentra en el puesto. Cuando una ocupación determinada presenta deficiencias serias en su diseño, con frecuencia se presentan fenómenos con alta rotación del personal, ausentismo, quejas, protestas sindicales, sabotajes. Elementos organizativos del diseño de puestos. Estos elementos se relacionan con la eficiencia. Los puestos adecuadamente diseñados permiten conseguir una motivación óptima del empleado y conducen al logro de resultados óptimos. La especialización constituye un elemento esencial en el diseño de puestos. Cuando los trabajadores se limitan a efectuar unas pocas tareas repetidas, la producción suele ser mala. El enfoque mecanicista destaca la eficiencia del esfuerzo en el tiempo, en el costo de los salarios, capacitación y en tiempo de aprendizaje que requiere el obrero o el empleado. Flujo de trabajo. Cuando se estudia la naturaleza del producto o servicio que se va a procesar, se puede determinar la línea ideal de flujo para que el trabajo se efectúe con eficiencia. Prácticas laborales. Son los procedimientos adoptados para el desempeño del trabajo. Pueden organizarse en los hábitos del pasado, en las demandas colectivas, en los lineamientos de la persona que dirige la empresa, etc. Elementos del entorno en el diseño de puestos. Al diseñar puestos es necesario tener en cuenta tanto la habilidad como la disponibilidad de los empleados en potencia. Asimismo, es necesario tener en cuenta el entorno social, habilidad y disponibilidad de los empleados. Las demandas de eficiencia deben balancearse con la habilidad y disponibilidad reales de los empleados que pueden proveer el mercado. Demandas del entorno social. El grado de aceptación de un empleado es también influido por las demandas y expectativas del entorno social. Un diseñador hábil dará a los puestos que diseña características que los hagan deseables. Elementos conductuales en el diseño de puestos. Los puestos no pueden diseñarse utilizando solamente los elementos que mejoren la eficiencia. Los diseñadores de puestos se apoyan mucho en las investigaciones conductuales con el fin de procurar un ambiente de trabajo que satisfaga las necesidades individuales. Las personas con deseos de satisfacer necesidades de carácter superior
se desempeñan mejor cuando se les ubica en puestos con calificaciones altas en determinados hábitos. Estos hábitos son autonomía, responsabilidad por el trabajo. Gozar de autonomía significa ser responsable por la labor desempeñada. Variedad, uso de diferentes habilidades y conocimientos. La falta de variedad puede producir aburrimiento, que a su vez conduce a errores, fatiga y accidentes. Significado de la tarea. Este aspecto adquiere especial relevancia cuando el individuo evalúa su aportación a toda la sociedad. Retroalimentación. Información sobre el desempeño. Cuando no se proporciona retroalimentación a los empleados sobre su desempeño, hay pocos motivos para que su actuación mejore. El equilibrio adecuado entre los elementos conductuales y la eficiencia. Aumentar los aspectos conductuales quizás repercuta en la eficiencia. En este sentido, no existe una solución unívoca. Los expertos en personal deben esforzarse para lograr un equilibrio adecuado entre los elementos conductuales y la eficiencia, la productividad y la especialización. La productividad y la especialización. La creencia de que a más especialización correspondería siempre mayor productividad solo es verdadera a cierto grado. A medida que un puesto se hace más especializado, sube también la productividad, hasta que elementos conductuales como el tedio hacen que se suspendan los avances en la productividad. Técnicas para el nuevo diseño de puestos. El punto central en un diseño de puestos con frecuencia es si un puesto específico puede tener más especialización o no. La respuesta dependerá de si el puesto se encuentra ya muy especializado. El análisis y la experimentación constituyen los únicos medios para determinar el punto en el que se ubica un puesto determinado. Especialización insuficiente. Cuando los especialistas en personal consideran que los puestos no se encuentran suficientemente especializados, proceden a la simplificación de las labores. Las tareas de un puesto pueden dividirse entre dos puestos. Las tareas que no resultan esenciales se identifican y eliminan con el fin de diseñar puestos que incluyan menos tareas. El riesgo de la simplificación estriba en producir aburrimiento, errores e incluso accidentes. Este problema tenderá a producirse con más frecuencia en proporción directa al grado de preparación académica que tenga la fuerza de trabajo. A mayor grado de educación corresponde mayor posibilidad de que aparezca el tedio como manifestación grave. Especialización excesiva. A medida que la educación se extiende a clases populares y suben los niveles de vida, los trabajos rutinarios muy especializados, como los trabajos industriales repetitivos y monótonos, resultan cada vez menos atractivos. Al fin de incrementar la calidad del entorno laboral, se pueden emplear varios métodos. Las técnicas utilizadas con mayor frecuencia incluyen rotación de labores. Consiste en asignar tareas cambiantes. Los puestos no cambian en sí mismos, son los empleados quienes rotan. La rotación rompe con la monotonía del trabajo muy especializado, porque requiere el uso de habilidades muy distintas. Es necesario tratar con cautela esta técnica, ya que no mejora los puestos en sí mismos. Inclusión de nuevas tareas. Mediante esta técnica se incrementa el número y la necesidad de las labores desarrolladas en un puesto. Reduce la monotonía mediante la expansión del ciclo del puesto y apela a una gama más amplia de la habilidad del empleado. Enriquecimiento del puesto. Con base en el agregado de nuevas fuentes de satisfacción, esta técnica incrementa los niveles de responsabilidad, autonomía y control. La inclusión de nuevas tareas, que consiste en sumar nuevas labores a las que ya se han desempeñado. En el proceso de enriquecer un puesto, se apela a aumentar la posibilidad de planeación y de control. A la técnica de inclusión de nuevas tareas se le puede describir como una expansión de nivel de ejecución. El uso de técnicas de enriquecimiento del puesto constituye un recurso al que siempre se puede apelar. Las críticas hechas más frecuentemente destacan la poca receptividad que suele encontrarse en grupos sindicalizados, el costo de diseñarla y ponerla en práctica y los escasos datos que se dispone actualmente para prever sus efectos a largo plazo. También señala que esta técnica no es suficientemente radical. Flujo de trabajo.
Cuando se estudia la naturaleza del producto o servicio que se va a procesar, se puede determinar la línea ideal de flujo para que el trabajo se efectúe con eficiencia. Prácticas laborales son los procedimientos adoptados para el desempeño del trabajo. Pueden organizarse en los hábitos del pasado, en las demandas colectivas, en los lineamientos de la persona que dirige la empresa, etc. Elementos del entorno en el diseño de puestos. Al diseñar puestos es necesario tener en cuenta tanto la habilidad como la disponibilidad de los empleados en potencia. Asimismo, es necesario tener en cuenta el entorno social, habilidad y disponibilidad de los empleados. Las demandas de eficiencia deben balancearse con la habilidad y disponibilidad reales de los empleados que pueden proveer el mercado. Demandas del entorno social. El grado de aceptación de un empleado es también influido por las demandas y expectativas del entorno social. Un diseñador hábil dará a los puestos que diseña características que los hagan deseables. Elementos conductuales en el diseño de puestos. Los puestos no pueden diseñarse utilizando solamente los elementos que mejoren la eficiencia. Los diseñadores de puestos se apoyan mucho en las investigaciones conductuales con el fin de procurar un ambiente de trabajo que satisfaga las necesidades individuales. Las personas con deseos de satisfacer necesidades de carácter superior se desempeñan mejor cuando se les ubica en puestos con calificaciones altas en determinados hábitos. Estos hábitos son autonomía, responsabilidad por el trabajo. Gozar de autonomía significa ser responsable por la labor desempeñada. Variedad, uso de diferentes habilidades y conocimientos. La falta de variedad puede producir aburrimiento, que a su vez conduce a errores, fatiga y accidentes. Significado de la tarea. Este aspecto adquiere especial relevancia cuando el individuo evalúa su aportación a toda la sociedad. Retroalimentación. Información sobre el desempeño. Cuando no se proporciona retroalimentación a los empleados sobre su desempeño, hay pocos motivos para que su actuación mejore. El equilibrio adecuado entre los elementos conductuales y la eficiencia. Aumentar los aspectos conductuales quizás repercuta en la eficiencia. En este sentido, no existe una solución unívoca. Los expertos en personal deben esforzarse para lograr un equilibrio adecuado entre los elementos conductuales y la eficiencia, la productividad y la especialización. Rotación de labores. Consiste en asignar tareas cambiantes. Los puestos no cambian en sí mismos, son los empleados quienes rotan. A la técnica de inclusión de nuevas tareas se le puede describir como una expansión de nivel de ejecución. El uso de técnicas de enriquecimiento del puesto constituye un recurso al que siempre se puede apelar. Las críticas hechas más frecuentemente destacan la poca receptividad que suele encontrarse en grupos sindicalizados, el costo de diseñarla y ponerla en práctica y los escasos datos que se dispone actualmente para prever sus efectos a largo plazo. También señala que esta técnica no es suficientemente radical. El análisis y descripción de puestos de trabajo es una herramienta básica para toda la gestión de recursos humanos. Permite aclarar los cometidos de los individuos y sus aspectos colectivos. Permite controlar la carga laboral y su evolución de manera que se pueda actuar sobre los calificadores, las decisiones técnicas y los equilibrios de la organización. Es importante el análisis de puestos porque ayuda a mejorar la selección y colocación del empleado con más exactitud. Las posibilidades de la aplicación de análisis de puestos son muy variadas, en virtud de que conocer con detalle las funciones a realizar y lo necesario para ello. Puede tener diferentes aplicaciones como para encauzar adecuadamente el reclutamiento del personal, como una valiosa ayuda para la selección objetiva del personal, para fijar adecuados programas de capacitación y desarrollo, como base para posteriores estudios de calificación de méritos, como elemento primario de estudios de evaluación de puestos, como parte integrante de manuales de organización, para determinar montes de fianzas y seguros, para efectos de planeación de recursos humanos, para efectos organizacionales, para efectos de supervisión, como valioso instrumento de auditorías administrativas, como técnica inicial de una mejor administración de recursos humanos.
¿Cuáles son los objetivos del análisis de puestos? Entre los objetivos o posibles uso del análisis de descripción de puestos de trabajo, cabe destacar los siguientes: reclutamiento, selección de personal, formación, evaluación de desempeño. Un programa de análisis de puestos incluye normalmente las siguientes etapas: etapa de planeación, etapa de preparación, etapa de ejecución. Conclusión. Con lo expuesto hasta aquí podemos argumentar que es indispensable contar con el análisis de cada uno de los puestos. Esto permitiría la posibilidad de obtener todas las características e información relativa a cada uno de los cargos. Además, el uso de esta información permitirá establecer la descripción y especificación de cada puesto, y a su vez proporcionará la base para unificar los subtemas que conforman la acción de los recursos humanos. Se puede decir que el análisis de puestos es una herramienta eficaz, con lo cual deben contar todas las empresas de cualquier ramo, si es que quieren tener una buena organización y coordinadas todas sus funciones, porque la empresa se encuentre bien organizada, con su objetivo bien definido alcanzará las metas deseadas, ya que el personal sabe qué hacer y cómo hacerlo. Por lo tanto, este conjunto de elementos les asegura un buen lugar en el mercado.